El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, destacó que el régimen de excepción ha dado paz a la población. También dio su opinión acerca de los espacios liberados en el centro histórico. Estas son sus declaraciones. En cuanto al régimen de excepción, hay que decir que estamos en un año preelectoral, o si se quiere ya electoral, porque queda menos de un año para la elección. Y con frecuencia cualquier cosa que se diga tiene una carga de política electoral. Y vienen los comentarios, etcétera, y es interesante cómo se le critica al que dice de una manera, se le critica al que dice de la otra manera, etcétera. Entonces, pero las personas que están al frente, que tienen la misión, vamos a decir, de decidir si el régimen continúa o no continúa, o de qué forma continúa, es importante que tengan en cuenta el bien común. El bien común, lo que más conviene a la población. Ciertamente tiene que ser la excepción, es un régimen de excepción. Y el limitar o suspender los derechos es una medida, como dijéramos, en sí misma no es positiva, más bien es negativa. Pero si hay necesidad, si hay necesidad, entonces la Constitución la permite. ¿Habrá la necesidad o no la habrá? Yo no tengo la información suficiente como para decir si la hay o no la hay. Son las personas encargadas las que deberán tener en cuenta la opinión de todos, para llegar a la mejor conclusión y ver hasta cuándo se va a tener. Ahora, lo que yo sí puedo decir es que es importante que el régimen de excepción no lleve a la cárcel a personas inocentes, ni una sola tan siquiera. Y es importante que las personas inocentes se les haga cuanto antes el proceso para que queden en libertad. Y eso sí hay que decirlo. Ahora, ¿cuál es la percepción y por qué la percepción del pueblo? Bueno, yo creo que el pueblo ha sufrido tanto la situación de violencia, ha puesto los muertos, 120,000 muertos, y que ahora, aún con el régimen de excepción, pero se ha obtenido vivir en una situación de paz. Entonces las personas están muy contentas y eso se entiende. Están muy contentos, están agradecidos incluso. Que no son personas instruidas y que no se dan cuenta de los derechos. A lo mejor no pueden citar los artículos de la Constitución de memoria y tampoco hacer un análisis especializado sobre el tema. Sí, pero lo han vivido y lo que expresan es su vivencia, y pienso yo que es respetable. Nuestro pueblo ha ganado, ¿cómo decir?, conocimiento, tal vez no por los libros, ya que académicamente se le ha negado muchas veces la oportunidad de cultivarse, pero sí por el sufrimiento mismo. Y entonces ellos, el sentirse ahora con mayor libertad, con mayor paz, les hace, como dijéramos, estar agradecidos. Ahora bien,
De todos modos, las autoridades deberán tener muy en cuenta que no pueden violentar los derechos de las personas inocentes, en definitiva. Y también es importante que a los detenidos se les dé el trato digno de personas. Es importante eso también. Y bueno, y que incluso si alguien no va a salir porque la justicia le da una pena con la que no saldrá de la prisión, que se le dé oportunidad a la iglesia, no solo a la católica, a las iglesias. Nosotros tenemos una pastoral carcelaria para poder estar con ellos y a todos, estoy hablando de todas las personas privadas de libertad y darles esperanza y fe. Eso. Y también caridad de nuestra parte. Entonces, eso lo digo desde el punto de vista pastoral y espiritual. La iglesia siempre va a estar en esa actitud. Ahora, no es que nos opongamos a la justicia, esa es otra cosa, es otro campo, que si alguien ha delinquido tiene que responder ante la ley. Eso es así, y eso no se puede obviar. Pero también conviene que haya una atención pastoral para esas personas. Entonces, y por supuesto, insisto, de que los que son inocentes, ojalá ninguno llegara, ni un solo caso. Pero si ya están ahí, ojalá que salgan. Se ha publicado que ya varios miles han sido puestos en libertad, etcétera, etcétera. Está bien. Pero también es un sentir de tantas personas que quedan inocentes. Y mientras haya una persona inocente, nosotros vamos a estar siempre abogando por él. Y bueno, eso es lo que yo puedo decir. Yo no me pronunciaría si conviene que siga en este momento un mes más el régimen de excepción o no conviene ya. Dejaría eso en manos de los expertos y para que iluminen con su conocimiento, analistas políticos, etc. Y en las propias autoridades para que tomen la mejor decisión en qué momento es oportuno, en cuál no. Pero atendiendo al bien común, el bien de las personas. Y en cuanto a la canasta básica, pues sí, estamos en una situación crítica, diría yo, a nivel mundial. La canasta básica se ha subido en todas partes, en todos los países, y también en este. Entonces, es un desafío de tomar medidas para que no sea tanto y que no golpee tanto, sobre todo a las personas más pobres. Porque si el problema de la canasta básica se ve todavía aumentado por el abuso de los comerciantes, entonces la cosa es más grave, mucho más grave, porque se aprovechan muchas veces las personas de esta situación. Y es muy triste que beneficie una crisis a algunos que ya de por sí tienen mucho dinero y que entonces aumentan su capital, mientras los más pobres sufren hambre, como usted, el hermano que preguntaba, lo estaba diciendo, que ya sin la capacidad de tener 3 tiempos de comida, o si no, tener que limitarse de no comer carne, no comer pollo, porque ya no le alcanza. Es muy triste. Y si a esto sumamos la medicina, habría que ver también si se puede quitar impuestos. Para mí sería ideal que algunos artículos de la canasta básica se liberaran del IVA
y sobre todo las medicinas, como en otros países lo hacen. Ojalá aquí también. Y eso como un ejemplo, pero también que los expertos, de nuevo, esta vez en economía, y las autoridades mismas en el ramo, estudien la forma de paliar esta situación, que va para largo, se supone, porque si estamos enfrentando prácticamente una guerra mundial, y si las cosas aquí, ojalá también aquí las cosas mejoren, ahora que ha disminuido grandemente, notablemente la violencia, entonces que se favorezca la economía, la oportunidad de trabajo, etc. Y quizás de esa manera pudiéramos por lo menos mitigar el impacto de esta alza de la canasta básica. Y ya dije, y tomando otras medidas también, colaterales. Ojalá. Primero Dios, que podamos salir adelante sin golpear tanto a las personas más pobres, que son siempre las que salen más dañadas, tristemente. Gracias por sus preguntas. La siguiente pregunta, Fiorentina Campos, de Canal 10. Buenos días. Bueno, ¿qué opina tras un año de régimen de excepción que más del 90% de la población ha apoyado pues esta medida por la desarticulación de las pandillas? Gracias. Sí, era lo que decía hace un momento, que las personas ciertamente, en su gran mayoría, y las personas pobres, el pueblo pobre, pues respalda el régimen, se sienten más seguros y bueno, y agradecen que ahora pueden tener libertad para moverse en sus lugares y vivir en paz, sin esas zozobras, sin ese temor que se vivía antes. Eso está muy bien, son puntos favorables, pero que sin embargo, yo decía, es importante que el régimen de excepción tenga mucho cuidado en no capturar ninguna persona inocente, ni una sola tan siquiera. Porque ya sabemos que el que ha delinquido, pues sí, la ley tiene que cumplirse, pero el que no ha delinquido, no hay derecho de llevarlo preso. Y los que ya se han detenido, es importante que se liberen si son inocentes, que se les acelere sus procesos para que pronto estén en libertad. Hasta habría que pedirles disculpas, porque el inocente tiene derecho a que no se le detenga, pues, en absoluto, menos en una situación de esa. Etcétera, que es muy grave, sufrir una detención es muy grave. Bueno, a eso también hay que decir lo que la pregunta anterior señalaba de la atención que debe haber a todos los reclusos, ¿no? que están en manos del Estado, y el Estado debe cuidar de todos ellos. Eso es así en toda parte, para que el régimen de excepción no sea un abuso de autoridad. Pero sí es cierto que en la población tiene mucha aceptación, eso es verdad, porque las personas del pueblo, el pueblo pobre, decíamos, el que ha puesto las víctimas, ahora se siente aliviado y siente que vive en mayor libertad y en paz. Y por eso agradece al régimen de excepción. Pero no deja de ser siempre un régimen que limita los derechos de las personas y que es de excepción. Habría que pensar cuándo va a terminar. Y yo no voy a pronunciarme sobre eso porque no soy experto en la materia.
pero sí es bueno que los expertos vayan pensando en eso y se tomen las mejores decisiones en favor del bien común. Cuando es necesario y se justifica el régimen, pues es necesario y se justifica. Si no fuera necesario y no se justificara, pues habría que suspenderlo. ¿Quién toma la decisión? Pues son las autoridades. Pero es importante que escuchen a la población, que escuchen a todos, y para tomar las mejores decisiones en favor del bien común y que podamos vivir en una sociedad libre de violencia, en paz y reconciliada en la justicia y en la verdad. Muchas gracias por la pregunta. Pero en cuanto a lo de el centro, el ordenamiento, digamos, del centro, eso sí, no habíamos hablado de eso. Yo opino lo siguiente, que este movimiento de reordenar el centro de la ciudad no es una cosa inventada por El Salvador, el único que lo está haciendo, sino que se está haciendo en todas las grandes ciudades. Aquí hasta se habían tardado, veo yo, porque en México, por ejemplo, hace años que lo hizo. Habían tantas ventas en el Zócalo y todo, después quedó totalmente limpio. Y la calle principal, la Madero, ni siquiera pasan vehículos, sino que es peatonal. Las familias van en la tarde a caminar, etc. Una cosa muy bonita. Y antes, en vez, era venta. En Guatemala, la Sexta Avenida, por ejemplo, estaba llena de ventas. Ya hace varios años que se desalojó y la ciudad está limpia. Nosotros nos habíamos atrasado y así podemos seguir nombrando tantas ciudades de los países de América Latina y en Europa ya no se diga, es inconcebible que haya estas ventas en la calle. Entonces yo creo de que eso es conveniente, es una cosa necesaria hacerla, porque tampoco las personas están seguras vendiendo ahí. No es un lugar para vender y tampoco es un lugar para caminar cuando están ahí las ventas. Cada cosa tiene su lugar. Ahora bien, estas personas que venden son personas pobres, están en esa situación de economía informal, diríamos, pero son pobres y así se ganan la vida. Habría que privilegiarlas. Hoy es el momento de ayudarles. Qué bien que se están haciendo mercados grandes y limpios, etcétera, con otro concepto, como este del Hula Hula. Y creo que el de San Miguelito va también en esa forma. Qué bien, pero es muy poco, como usted decía. Ojalá se hicieran más mercados y que haya la oportunidad de que estas personas pasen del comercio informal al comercio formal y que se les dé, de ser posible, se les regale el puesto en el mercado, no sé con qué facilidades, pero que ellos salgan ganando, Y entonces a la larga va a ser mejor para todos, porque sí es cierto que la ciudad luzca limpia y eso es bueno, es un beneficio, no cabe duda, para todos. Sí, pero sin detrimento de las personas pobres, que así se ganan la vida. Hay muchas formas como se les puede ayudar. Yo no voy a decir aquí porque no soy experto en eso, pero hay formas de ayudarles, sin duda, si hay la voluntad de ayudar a estas personas. Yo digo que salgan ganando, no que salgan perdiendo. Como dicho sea de paso, estaba escuchando de los que son dueños de tierra donde se quiere hacer el aeropuerto de Oriente. Y ellos se quejaban de que posiblemente les van a comprar
por debajo del precio que debería tener. Entonces, yo no sé, no tengo noticia, pero yo digo, en una obra de esas habría que privilegiar a las personas. No solo comprarles por su precio, sino más todavía, que salgan beneficiados. No que hasta la fecha, en todos los proyectos anteriores, tenemos una deuda, porque la práctica ha sido que los que son del lugar pierden todo. Por ejemplo, hay una presa hidroeléctrica, esa gente no tiene luz eléctrica. ¿Cómo es posible? Si deberían ser estas personas las privilegiadas en todo sentido y en fuentes de trabajo. Pero no hay esa mentalidad, porque son pobres y se les compra su terreno a bajo precio, etcétera, porque son pobres, no se pueden defender. No, la cosa no es así. Y yo no estoy inventando, así ha sido siempre. Pues ojalá eso cambie y que ahora sea al contrario. Y también aquí con las personas que se desalojan. Ojalá podamos hacerles un cambio de vida que les favorezca a ellos también. Eso sería ideal. Vamos a ver cómo termina. Yo creo que nadie está en contra de que se reordene el centro y que la ciudad luzca limpia. Sí, pero que no salga perdiendo nadie. Al contrario, que salgan ganando. En cuanto a la reducción de los municipios, decíamos hace un momento que ojalá se estudie bien el caso y que se escuche a la población, porque pareciera ser que muchas personas no están de acuerdo. Cuando se les hace la pregunta en alguna de las encuestas, más de la mitad están diciendo que no están de acuerdo en que se reduzcan los municipios. En cambio, con los diputados sí, no sé si el 80 o algo por ahí % están de acuerdo en que se reduzca el número. Es que una cosa no es igual que la otra. Los municipios son la identidad de los pueblos y posiblemente se supone que el ser municipio ayuda al desarrollo local, porque hay un gobierno local que ve por el desarrollo local. Ahora, si es demasiado pequeño, probablemente ese gobierno se ve en dificultades para sostenerse. Eso sí, no hay capacidad. Entonces, a lo mejor algunos sí sería bueno que se anexen a un municipio más grande porque son demasiado pequeños, pero son excepciones. Y así tenemos otros cantones que son muy grandes o residenciales, como es Altavista, decíamos, que son muy grandes, que bien podían ser un municipio. Entonces, por tanto, habría que hacer un estudio despacio y ir a fondo y tener muy en cuenta la opinión de los pobladores, los propios del lugar, los lugareños, porque al final estas medidas tendrían que ser para favorecer el bien común. Y entonces son exitosas. Esa tiene que ser la filosofía, el bien de la población, para mayor desarrollo, para mayor beneficio de todos. En cuanto a los diputados, ya dijimos que es cierto que este es un país muy pequeño y que un número de 60 o 64 diputados, la población lo ve muy bien que se reduzcan en general. Habrán algunos que no estarán de acuerdo por alguna razón particular, pero en general la inmensa mayoría está de acuerdo. Y yo diría que también sería el momento de quitar a los diputados suplentes que no tienen razón de ser, que en otras partes no existe esa figura de diputados suplentes. ¿Por qué un diputado titular tiene que tener un suplente si su oficio es ser diputado? Y basta. Si no, sucede que cuando no quiere
aparecer votando, manda al suplente. Eso es lo que se ha hecho en otras veces. Para eso sirve el suplente, para que así el titular no aparece. Pero siempre el voto fue según convenía a su partido. Entonces esto no le trae ningún beneficio a la población. Y sin embargo, son gastos bien grandes que se tienen. También había que revisar los asesores. Está bien que un diputado tenga la asesoría de una persona experta, de dos personas expertas, pero tener la cantidad de asesores y que no están cumpliendo posiblemente su papel, sino que están en otras cosas. Yo no voy a decir porque tampoco estoy tan informado, pero es lo que se oye, de que están cumpliendo distintos mandados del jefe, en este caso el diputado. Y bueno, y es creíble porque ¿qué van a estar haciendo 20 asesores? O algo parecido, un número. Sí, pero hay que pagarlos, etcétera. ¿Y de dónde sale? Bueno, es la nación que paga siempre. Entonces yo creo que es un momento oportuno de revisar eso. Ya pasó el tiempo en el que se podía hacer cualquier cosa. Ahora no, porque todo es transparente con la comunicación que tenemos, etcétera. Entonces, poner las cosas en su lugar. Y eso la población lo iba a agradecer, sin duda. Muchas gracias por sus preguntas. Síguenos en Mágico TV y activa la campanita de notificaciones.